Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible en esta versión de estudio. Aquí estamos sin público presente en el estudio de AM750. Les recordamos que mañana estaremos reencontrándonos con el público en sus butacas en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Será más temprano, 9:30 de la noche. Me dicen que todavía quedan algunas entradas en Plateanet, quizás también en la boletería del teatro. Y el programa se emitirá como siempre a la medianoche por AM750. Hablaremos hoy de personas y grupos de la antigüedad que se destacaban por tener mucha memoria. Atención, en la antigüedad griega, por ejemplo, los aedos, algo así como los poetas cantores, realizaban ejercicios mnemotécnicos que consistían en recitar largas listas de nombres de los jefes o de los dioses o de los navíos. Y estas listas de nombres inconexos, este procedimiento de repetir palabras sin conexión, servía, según ellos aseguraban, para expandir la memoria y luego recordar con más facilidad el canto poético, que desde luego, por ser dueño de sentido, fluía de la memoria con mayor comodidad. Es decir, no aprendían solo versos, sino también listas de palabras sin conexión para expandir la memoria. Se puede hacer eso, Uno puede hacer listas de palabras, un poco más fácil todavía es con números es muy fácil. Mire, yo le voy a dar ahora un número de teléfono, sí, y después se lo voy a repetir cuando termine el programa. No, es que no es el teléfono de la radio ni... No, es un teléfono, nada de llamar a este teléfono, claro, que lo voy a dar para hacer chistes. Y yo, como una muestra de memoria, voy después a repetir el mismo número de teléfono para que vean la pero no es el suyo, mnemotécnica. No es el mío, no es. Y es 4, empecemos con un 4. Sí. 750329655034. Ese es un número de teléfono. Después lo va a decir. Después se lo voy a decir de nuevo. Bueno, yo se lo voy a preguntar. Sí, es una técnica que me pasaron los antiguos aedos de Grecia, que recordaban números de teléfono larguísimos. Y ninguna otra cosa. Y ninguna otra cosa que números de teléfono casi inconcebibles, como este que yo acabo de dar, que es un teléfono de una cosa que está muy lejos, un teléfono en Júpiter. Sí. Bien. Entre algunos poetas antiguos se cita la extraordinaria memoria de Simónides de Ceos, que vivió entre el 556 y el 468 a.C. Escribió odas, elegías, epitafios, epigramas. Era el cantor de las glorias de Grecia en Maratón, pero también en Salamina y en las Termópilas, en las batallas contra los persas. Simónides era amigo de Anacreonte y de Esquilo, y su rival era Píndaro, nada menos. Lo tenía montado entre ceja y ceja a Píndaro. Los poetas en aquel tiempo se sometían mucho a competencias constantes, el agón de los griegos, ¿no? Simónides fue el que más premios ganó en los concursos de poesía, y Píndaro, que sin embargo es más famoso, quedó rabiosamente segundo en varias oportunidades. Simónides era siempre consultado por su poder de cita por casi todos los poetas. Cuando no se podía identificar a qué segmento de una obra se refería a alguien que lo consultaba, Simónides empezaba un recitado completo de la obra a la espera de ser detenido en el momento preciso de la cita buscada. A ver, Simónides, dice, recíteme el Martín Fierro. Y el tipo empezaba, aquí me pongo a cantar, etc. Cuenta Cicerón que Simónides tenía también grandes aptitudes para recordar la ubicación de los asistentes en cualquier foro, en un asado, ponele, en un teatro. En una oportunidad asistió a un banquete multitudinario del que se retiró prematuramente.
Poco después el techo se vino abajo y aplastó a todos los que habían quedado adentro. Y Simónides fue convocado para recordar el lugar que cada uno de los que había asistido ocupaba, y de ese modo se pudo reconocer a los finados. Es decir, es muy útil, amigos míos, tener buena memoria para, en el caso de que uno se vaya más temprano de un asado, se caiga luego el techo y mueran todos, ser consultado y decidir de quién es cada cuerpo. Claro. Bien. Indicar. Según Platón, Hipias de Élida, con oír una sola vez 50 nombres los recordaba. No son tantos, ¿no? Séneca fue capaz de repetir 2000 palabras en el mismo orden que acababan de serle pronunciadas, y eso yo no lo creo, son demasiadas. 50 es poco, pero 2000 es mucho. Pero es un récord, que fue aumentando hasta ese punto Séneca a lo largo de su vida, un récord. El tipo iba recordando cada vez más palabras hasta que llegó a 2000, ¿no? Bueno, muchas tradiciones apelaban a esos ejercicios porque la escritura podía ser peligrosa. Entonces, en vez de escribir, se lo acordaban. Los druidas, por ejemplo, prohibieron la escritura allá afuera para impedir la divulgación de sus secretos, o para que los alumnos no dejaran de valorar su memoria, que de hecho se necesitaba para pasar los complicadísimos ritos de iniciación, ¿no? Hemos dicho alguna vez que los sacerdotes druidas eran reclutados entre los jóvenes que alcanzaban más alto rango, incluso entre aquellos que presentaban señales de favores divinos. Pero antes de alcanzar el título sacerdotal, había que estudiar durante 20 años. O sea, primero ser favorecido por los dioses, y después estudiar 20 años. Uno de los grados de la iniciación consistía en aprenderse de memoria aquellas extensas sagas de poesía mitológica. Pero había cosas peores que esas, ya lo hemos contado, ¿no? Recuerden, aquel que tenía que pasar la noche en un ataúd lleno de agua y componer, mientras tanto, un canto que viniera a amueblar con letra, una música que ya le habían dado precisamente en el momento de meterlo dentro del ataúd. Sí, todo un ejercicio de composición, pero metido dentro de un ataúd con agua, que no es la situación más cómoda para un compositor o un poeta, ¿no? Bien, San Agustín tenía una memoria notable, pero admiraba a un condiscípulo suyo, cuyo nombre no da en las confesiones, que según parece recitaba a Virgilio de atrás para adelante, ciertamente con gran menoscabo de su eficacia poética. Cicerón recuerda a un muchacho al que todo se le imprimía sobre las tablillas enceradas de la memoria, todo para poder utilizar esta figura que usaba Cicerón, ¿no? Algunos creían que memorizar un texto era beneficioso para el cuerpo, y citaban como autoridad a Antilo, que era un médico romano del siglo II, que decía que quienes nunca habían aprendido versos de memoria, bueno, tardaban en eliminar los fluidos perjudiciales que permanecían en el cuerpo. Es decir, los tipos de mala memoria tenían retención de líquidos, bueno, y humores perjudiciales. En cambio, los que recordaban bien las sentencias poéticas y las decían en cualquier circunstancia, expelían sin problema todo aquello que al cuerpo le sobrase. No sé si me expreso con claridad. Entre los poetas más cercanos a nuestro tiempo, cuentan que Jean Racine tenía una memoria prodigiosa. Allá por 1658, Racine, que tenía por entonces 18 años, estudiaba en la abadía de Port-Royal bajo la mirada vigilante de los monjes que manejaban ese lugar. Y un día se puso a leer un libro griego, eran las historias etiópicas de Teágenes y Clariquea. Y Racine se fue al bosque con el libro, y había empezado a leerlo cuando lo sorprendió un sacristán, que le arrebató el libro y se lo quemó. Poco después Racine consiguió un segundo ejemplar, que fue también descubierto y quemado, y esto lo animó a adquirir un tercer ejemplar y a aprendérselo de memoria.
A continuación le entregó el libro a aquel sacristán intransigente y le dijo con todo desdén que ya podía quemarlo. Racine sostuvo esa costumbre y se aprendió de memoria cada libro que leyó en aquella abadía, mitad por miedo a que se lo quemaran. Del mismo modo que Simónides, Racine era permanentemente consultado por su literalidad para el verso de cualquier obra. Enseguida te decía qué verso era. Citemos ahora a Petrarca. Petrarca puso estas palabras en boca de San Agustín en un diálogo imaginario. Las palabras son estas: siempre que leas un libro y te tropieces con cualquier frase maravillosa que te deleite, fuérzate en aprenderla de memoria, de manera que cuando se presente un motivo grave de aflicción, tengas el remedio preparado como si lo llevaras escrito en la mente. Bueno, esto pone con toda dificultad, es cierto, en boca de San Agustín, Petrarca. Poner ese inciso en boca de alguien implica una apertura bucal muy considerable. Terminemos con un caso contrario, que es el de la desmemoria, comentado por Swift, para el caso de los pobres Struldbrugs que había encontrado allá en sus viajes, ¿no? Se trataba de aquellos inmortales que se conducían como mortales hasta los 30 años y luego gradualmente iban tornándose melancólicos y abatidos hasta llegar a los 80. Cuando llegaban a esa edad, no solo tenían todas las flaquezas de la vejez, sino muchas más, nacidas de la perspectiva de no morir nunca. Los Struldbrugs no podían divertirse leyendo, ya que la memoria no les permitía ir desde el principio hasta el final de una frase. A cada paso lector, olvidaban la palabra precedente. No podían formar discurso, ni oración, nada. Iban iluminando una palabra por vez. Y meter una palabra en la memoria significaba desalojar a la anterior, ¿no? Bien. Hemos ido... Recordemos también al Memorioso Funes de Borges, ¿no? Aquel que lo recordaba todo, ¿no? En un mundo en que no había sino detalles. El recuerdo minucioso, según Borges, lo inhabilitaba para cualquier actividad, ¿no? El menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico, de un tormento, ¿no? Dice Borges. Y duraba lo mismo que el acontecimiento recordado, ¿no? En tiempo real. Hemos ido a la discoteca en busca de canciones relacionadas con la memoria. La memoria sirve también como hilo del collar de los numerosos seres que somos. Después de todo, ¿qué es lo que permite afirmar que un niño que estaba anotado hace muchos años en la escuela 38 de Caseros es el mismo que está hablando ahora con ustedes? Bueno, no sabemos. ¿Qué clase de seguridad podemos tener acerca de esa identidad? El hilo del collar es la memoria. Ahora, también es cierto que la memoria puede ser falsa, puede fallar, y a lo mejor los hilos de nuestros collares están anudados y tenemos las cuentas del collar recorriendo hilos diferentes que a nosotros nos parece que son el mismo. Bueno, no hay entonces ninguna seguridad de que seamos los que estuvimos aquí ayer. No hay ninguna seguridad. Hay, eso sí, una continuidad jurídica que es indispensable para que la vida no se convierta en un continuo litigio. Se supone que la persona que hace 10 años vive en un determinado domicilio es la misma. Bueno, si presenta un aspecto más o menos parecido, se supone que es la misma, ¿no? Pero en realidad, como seguridad absoluta no hay. Que yo sea el mismo que estuvo aquí ayer, no lo sé, ¿no? Quizá es otro, no lo podría decir. Bueno, en cualquier... Claro, por ejemplo, uno se encuentra con compañeros de colegio y juraría no haberlos visto jamás. Ahí se hace muy palpable. Claro, dice, yo a este tipo no lo vi jamás. Sin embargo, el tipo insiste, saca fotos de otras personas, desde luego, ¿no? Que no está ni usted ni él. Bueno, eso debería invitarnos a dudar acerca de la identidad del hombre de ayer y del hombre de hoy. Hemos ido a la discoteca, pero el disco de memoria... Y el discotecario me dijo que el mejor disco de memoria que tenemos se llama Olvido, justamente. Y Olvido es un hermoso tango que escucharemos en la voz
del maravilloso Charlo.